esposa fallece aquí en República Dominicana. Nosotros no conocíamos a nadie por un error, una manipulación de una muestra de un arma de fuego que ni siquiera era de nosotros, solamente era demostrarla. Mira, cuando pasó eso, ¡pum! Ahí entregaste tu vida al Señor. Ahí yo entendí completamente de forma sobrenatural que el Señor tenía algo conmigo. Y la gente que estaba ahí se impactó mucho porque yo era el único venezolano que estaba allí. Muchas personas sabían mi caso y no lo podían creer. Ese día entregaron su corazón a Cristo 20 reclusos, no sé, más de 20 personas que impactados porque estaban viendo que el poder de Dios es real. El poder de Dios es sobrenatural y Él hace como Él quiere. Dios bendiga este su espacio, el poder de la palabra. Hoy tenemos un testimonio impactante con mi hermano José Antonio, que va a hablar acerca de su vida y de todas las cosas que Dios hizo en este proceso, que fue un poquito tedioso, largo. Y hoy vamos a escuchar este poderoso testimonio. Hermano José. Bueno, agradecido por la invitación de compartir este espacio para hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo sé que tu testimonio es poderoso. Hay muchas cosas que tú has contado, lo has dado en iglesia, pero nunca todavía lo has dado por aquí, por el canal de YouTube. Y nada, yo sé que será de bendición para muchas personas. Bueno, ya tenemos unos cuantos años aquí en República Dominicana. Vinimos desde Venezuela hace ya un poco menos que una década, pero ha sido un camino bastante mostrado por el Señor para que uno siga creyendo y creciendo en Él. Básicamente, el Señor llama por lazos de amor, pero cuando no le haces caso te llama por lazos de dolor. Y desde Venezuela, Él venía llamándome, yo no le hacía absolutamente caso. El Señor te estaba haciendo el llamado. Claro que sí, haciendo el llamado. Y en su misericordia aquí estoy, porque me libró de la muerte muchas veces. Y aquí yo pude escuchar su voz y yo pude ver sus obras en mi vida. Amén, amén, amén. A veces se te aguan los ojos cuando tú empiezas a hablar de esas cosas. Por supuesto, claro que sí. Es duro, es difícil, porque uno en la humanidad siempre tiene esos sentimientos que, ¿sabes?, tiene que someter para que uno pueda seguir creciendo y avanzando en el Señor. Mira, hace ya unos cuantos años, nosotros vinimos de Venezuela precisamente por la situación que tú has visto que acontece a nivel mundial, huyendo de todas las situaciones que nos acontecieron estando allá. Más adelante te contaré de eso. Pero huyendo de esas situaciones que nos acontecieron, llegando aquí a los 3 meses de haber llegado, pasa un accidente terrible, un trágico accidente. Tú llegaste aquí con tu familia. Yo llegué aquí con mi familia, mi esposa y mis hijos, huyendo de la situación que acontecía en Venezuela. Sin embargo, cuando llego aquí, a los pocos meses, sucede un accidente terrible, trágico. Mi esposa fallece aquí en República Dominicana. Nosotros no conocíamos a nadie por un error, una manipulación de una muestra de un arma de fuego que ni siquiera era de nosotros. Solamente era demostrarla. Mira, cuando pasó eso, ¡pum!, pasó. El arma se disparó. Se disparó. Y resulta que aquí, obviamente, o sea, las leyes son las leyes. Sí. Yo tuve que comparecer por averiguaciones, por investigaciones, durante un tiempo en prisión de aquí de República Dominicana. Cosa que en mi vida, hermano, en mi vida. ¿Tú nunca nunca en la vida, jamás en la vida. Incluso, después te explico por qué, pero por mi orgullo, mi altivez, una persona, qué sé yo, que tenía todas las comodidades y los lujos en Venezuela y todas las cosas, y que llega aquí, entonces el Señor lo procesa de una manera bien sobrenatural. Porque te voy a explicar el por qué. Yo entregué mi vida a Cristo gracias a un haitiano. Pero estando tú aquí en la cárcel. Estando yo aquí en la cárcel. Porque aquí fue que tú te convertiste al Señor. Exactamente. Aquí fue donde yo me convertí al Señor. Por el dolor tan grande que había en mi corazón. Un dolor que era inexplicable. Un dolor que va más allá de lo que una persona puede entender.
Y le entregué mi corazón a Cristo gracias a un joven haitiano que bendigo su vida donde quiera que esté. Y a partir de allí el Señor fue mostrándome poco a poco su gracia y su favor. Pero tú ya pasa la tragedia, la situación, tú estás en la cárcel, hay un proceso en esa vida. ¿Tus hijos con quién estaban? Mis hijos se fueron a Venezuela. ¿Cuándo pasó la situación? Pasó la situación se lo llevó mi cuñada, mis familiares, la familia de mi esposa, mi familia, todos apoyándome. O sea, en ningún momento nosotros éramos un matrimonio ejemplar, por así decirlo, huyendo de la situación de Venezuela, básicamente. Cosa que le pasa a cantidad de venezolanos aquí, no solo en República Dominicana, sino en el mundo también. Estando en prisión, eso fue una universidad. Eso fue, leí no sé cuántos libros, aprendí lo de la Biblia. Yo no tenía idea de Stalin de lo que era la Biblia. No tenía idea de absolutamente nada de la palabra del Señor, en lo absoluto. Nada de nada. Para contarte lo fundamental de este testimonio, yo estaba esperando fecha para comparecer ante la justicia aquí en Santo Domingo. Me mandaron a San Pedro de Macorís. Un sitio de aquí de Santo Domingo te mandan a San Pedro. A San Pedro de Macorís. Un sitio que yo solamente conocía por las canciones de Juan Luis Guerra. Ah, sí, el San Pedro de Macorís. San Pedro de Macorís. Yo no tenía ni idea, hermano, o sea, porque aquí no conocíamos a nadie, absolutamente a nadie. Y me envían para allá. Estando allá, después que había entregado ya mi vida a Cristo, habían servicios, cultos en la iglesia de cristianos. Y en una ocasión yo aprendí lo que era el ayuno, yo aprendí lo que era el cilicio, aprendí absolutamente todo lo que el Señor quería que yo aprendiera, porque básicamente fue eso. Resulta que en una ocasión estaba yo orando en un cuarto y en un servicio una levita llamó mi atención con su voz. Entiendo ahora que fue el Espíritu Santo que me llamó para ese momento. Yo bajo al servicio y está un pastor profeta, que es un hombre utilizado por Dios. Bendigo su vida, donde quiera que esté. Y está ministrando en el servicio. Y resulta que él dice, hablando, yo todavía no conocía absolutamente nada, estaba un poco escéptico de algunas cosas porque estaba empezando. Eso fue hace ya casi una década, o sea, un poco menos de una década. Y resulta que ese hombre, finalizando, dice, no puedo terminar, no me puedo ir de aquí sin antes darle un mensaje a varias personas. Dice, no me puedo ir de acá sin darle un mensaje que me envió a darle Dios a alguien. El venezolano, ¿dónde está? Yo era el único venezolano que estaba. En ese lugar. En ese lugar. Yo estaba de último allá atrás y entonces un joven que estaba conmigo me dice, nada, te llaman, pasa adelante. Yo no paso allá. Yo no voy para allá. Y él dice, el venezolano, ¿dónde está? La segunda vez. Y allí entonces, una tercera vez me dice, el venezolano me llamó por mi nombre. Un nombre que jamás en la vida yo había visto en mi vida, nunca, jamás. Y nunca había visto algo tan impresionante como eso. Y yo voy nervioso, muy nervioso, aturdido, paso al frente y ese hombre me dice, mi vida, Stalin. Ese hombre me dice, ¿te acuerdas cuando te secuestraron en Venezuela, cuando te hicieron esto, cuando te hicieron aquello? ¿Te acuerdas cuando intentaron robarte? ¿Te acuerdas? Tú tenías que haber muerto, pero fui yo salvándote. Yo que te sostuve con la diestra de mi justicia. ¿Te acuerdas cuando te pasó esto y aquello? Fui yo que estaba allí. ¿Te acuerdas que se murieron tus amigos, verdad? De los 3 que quedaban, tú tenías que haber muerto y tú estás aquí. Soy yo sosteniéndote en todo tiempo. Me dijo. Y aún me dice, ustedes ven a este hombre que está aquí, tuve que derramar sangre de alguien que amaba para que pudieras llegar a mis pies, me dijo. Dios mío. Y yo llorando, muy nervioso. Yo decía, miraba a los lados, yo, ¿quién es este tipo? ¿Quién es este loco? ¿De dónde sacó esta información? ¿Qué pasó con Elsa? ¿Quién es él? Y él dijo, vean a este hombre. Este será un predicador, profeta de las naciones. Y la gente que estaba allí
se impactó mucho porque yo era el único venezolano que estaba allí, muchas personas sabían mi caso y no lo podían creer. Ese día entregaron su corazón a Cristo 20 reclusos, no sé, más de 20 personas que impactados porque estaban viendo que el poder de Dios es real, el poder de Dios es sobrenatural y Él hace como Él quiere. Y yo, wow, termina, yo nervioso, le doy la mano, le digo, ¿quién eres tú? Él me dice, yo soy Ángel Rosario, yo soy profeta de Dios, que el ministerio Chequina de las Naciones, yo tengo un don, pero si tú practicas el tuyo será mayor, me dijo. Y se despidió, no lo vi más. Ahí entregaste tu vida al Señor. Ahí yo entendí completamente de forma sobrenatural que el Señor tenía algo conmigo. Entonces, yo me voy a mi celda. Yo meditaba en el Señor y yo oraba y le decía, Señor, wow, o sea, ¿por qué yo tuve que pasar? Las preguntas que siempre se hace la gente, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿O qué sucede? Y yo estando dormido en una madrugada, el Señor me da un sueño. Escucha esto. El Señor me permite ver me imagino que era un ángel, una persona muy grande, alta, con el rostro hacia abajo y luminoso, y me dice, lo que tú estás buscando se encuentra en 1 de Pedro 5:10. Y yo no entendía, hermano, yo no sabía que eso existía, yo no sabía de la Biblia, yo no tenía de la palabra, no tenía ni idea de absolutamente nada. Cuando yo reviso, dice, más el Dios de toda gracia, el que te llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfecciona, firme, fortalezca y establezca. Tú nunca habías leído la Biblia. Jamás en la vida la había leído, hermano. Y tú oíste cuando te dieron ese verso bíblico. Totalmente, totalmente. Así mismo. Lo anoté, lo tengo anotado. Ese verso te lo dieron en la prisión. Ahí mismo. Una persona que tú no sabes quién fue. Un hombre muy alto. Un hombre muy alto, sin rostro, brillante. Me acuerdo que tenía como un suéter azul, algo así. Era algo inefable. Es algo que no te puedo explicar. Pero me dijo así, lo que tú estás buscando se encuentra en 1 de Pedro 5:10. Yo en mi vida, hermano. Mas el Dios de toda gracia, que me llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios mío, bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando tú leíste eso en la palabra. No. Cuando yo leí eso, hermano, eso fue un bálsamo. Eso fue algo refrescante. ¿Y cuántos días tú tienes ahí en la cárcel? Ahora vamos a lo siguiente. Esto continúa y es largo, ¿no? Pero haciendo como un pequeño resumen, no por así decirlo, pero mira, un día allí adentro es un año. Yo te lo digo como hombre, te lo digo a todos los hombres que puedan estar viendo en este momento. Yo sé lo que es que un hombre tenga miedo. Yo sé lo que es un hombre, el sacerdote del hogar, el jefe de la casa, el líder, el que no puede flaquear en su familia tenga miedo. Yo sé lo que es tener miedo. ¿Sentiste miedo? Miedo. Tú allí pierdes todo. Pierdes la noción del tiempo, pierdes la moral, pierdes todo, porque no tienes control de absolutamente nada. Y estaba esperando que trajeran la audiencia, fecha de audiencia, estando aquí, en Santo Domingo. Mi familia, mi madre, mi tía madre, estaba aquí en Santo Domingo esperando la fecha. Y resulta que yo seguía, yo llamaba cada instante, llamaba a Santo Domingo para preguntar qué fecha me dieron, no me habían dado fecha. Y resulta que un día yo estaba leyendo un libro que básicamente se lo recomiendo, se llama Cuando Dios hace lo que no tiene sentido, del pastor, cuando lo que Dios hace no tiene sentido, del pastor James Dobson. Estoy en el cuarto de oración, estoy ayunando, y esa noche, en esa madrugada de ese día, el Señor me da otro sueño. Y me permite, y en ese sueño, el segundo sueño que me da el Señor me permite ver y sacar una cuenta dentro de mi sueño, y es el número 33. Y yo, 33. Y yo, bueno, yo tenía un calendario que me habían dado, y yo empiezo a contar y empiezo a encerrar los círculos, círculos, y cuento 33. Hablando que esto lo hace el Señor porque es donde Él, o sea, esto yo no lo entendía. ¿Ok? Resulta que en esa mañana estoy leyendo el libro que te estoy contando, estoy orando, y
algo me dice, llama a Santo Domingo. Yo llamo a Santo Domingo y le digo a mi madre, vieja, ¿tiene fecha? Sí, no es nada cerca, me dice. Y yo, wow, ¿cuándo es? De marzo. Y yo, 2 de marzo, pero falta un mes, faltan 33 días todavía por allá. Y yo en mi desesperación no me había dado cuenta de lo que estaba diciendo. Pero cuelgo y le digo, bueno, Dios mío, cuando yo me tiro a orar llorando porque faltaba mucho tiempo, el Señor me dice, pero si yo te dije que ibas a estar ahí 33 días. 33 días. 33 días. 33 días. Y yo entiendo lo que el Señor me da, lloro de felicidad y alegría, y a partir de allí yo estaba tranquilo y en paz. En la cárcel estaba yo en paz, con alegría, con felicidad, porque sentía una emoción en mi corazón, sentía una alegría de una seguridad que nunca había entendido. Y sigo leyendo la Biblia y me dice, pero Señor, no entiendo por qué yo, ya entendí por qué yo, pero o sea, ¿para qué? Y ahí el Señor me dice, Eclesiastés 11:5. Es decir, que el mismo Señor empezó a darte versos bíblicos sin tú conocer la Sin Biblia. yo conocer la Biblia. Yo no conocía la palabra de Dios, yo no conocía Eclesiastés te dio. 11:5. Como no conoces, como no sabes los caminos del viento, ni cómo crecen los huesos dentro de una mujer encinta, así desconoces la obra de Dios, quien hace todas las cosas. Oh, Señor, gracias. Hermano, pasaron los días, estuve allí 33 días y pasó lo que nunca había pasado en la República Dominicana. Todo el mundo espera que llegue la libertad, no sé qué más, que X. Te diste un juicio. Que dicten un juicio. Yo estuve aquí en Santo Domingo el día 33 y yo estaba tan conectado con el Señor que ya yo sabía todo lo que acontecía. Era algo inexplicable. Inexplicable cuando tú tienes esa relación, esa experiencia con el Señor. Ese día salí. Ese día salí de la cárcel. El día 33. El día 33, el 2 de marzo. El día 33. Después de una tragedia, Después de una tragedia. Dios terrible. se te revela en la cárcel, te llama por tu nombre, te da un verso bíblico, 2. Primera de Pedro 5:10 5:10 y después Eclesiastés 11. y después Eclesiastés 11, 5. pero fue algo sobrenatural, José. Totalmente. O sea, ¿y qué Totalmente. pasa después de ahí, que tú sales de la cárcel, tu relación, tu vida con Dios? Salgo ese día 33, todavía estoy... Y está compungido, con mucho dolor. no, eso es, como les dije, un dolor inexplicable, un dolor inefable, algo que no tiene comparación con algo más. Y salgo, pero sigo todavía con el proceso de investigación, ¿ok? O sea, ya se había entendido todo que había sido un accidente, pero la fiscal de aquí, importante, quería todavía, o sea, no quería la cantidad de años que realmente se requiere para eso, pero quería dejarme adentro un rato. Pocos años, pero ya como te dije antes, un día y es un año adentro. Y pasaron los meses, y yo iba a la fiscalía, y pasaron los meses e iba a la fiscalía, pasaron los meses y iba a la fiscalía, y 8 meses después, ya era el último día de este proceso, no había más nada que hacer, ya la fiscal le había colocado un tiempo, que eran 2 años estando adentro, y eso es lo que ella quería para mí, 2 años. 2 años en la 2 años. cárcel. De 30 a 2, quería ella. Y hermano, mis hijos estaban aquí porque el pastor de la iglesia en Venezuela, Samuel Olson, bendigo su vida si llega a ver este video, nos ayudó a mi familia y a mí, a mi madre y a mí, a poder traer a mis hijos de regreso. Y el día anterior hubo en la iglesia donde me congregaba un invitado. Y resulta que te estoy hablando de cosas sobrenaturales, Stalin. Esto es algo que no fue que, hermano, no hay 8 meses después. 8 meses después. Una hermana de la iglesia me dice, no faltes. La gente de la iglesia sabía mi testimonio y dice, no faltes. Esta noche viene el profeta que te habló en San Pedro de Macorís. Y yo, se me quebrantó el corazón, me puse nervioso y yo, ¿cómo así? No, sí, viene el profeta. Y yo, pero ¿cómo así? ¿Quién lo invitó? No, Dios.
La pastora llamó al profeta de San Pedro, vino, cosas del Señor. Y yo, por supuesto que no voy a faltar. Llego a la iglesia, este hombre ángel predica su palabra, excelente, empieza a ministrarle a ciertas personas y de nuevo, él no se acordaba de mí, no se acordaba de mí. Tú como profeta sabes cómo cuando... Sí, no, después de 8 meses. Después de 8 meses yo tenía barba, o sea, nada, ese tipo ni se acordaba de mí en lo absoluto. Y me dice así, ahora bien, te voy a contar otra cosa que acontece hoy día. Me dice, tú, me llama así, ven acá. Lo primero que me dice es, tú tienes que orar por Venezuela. Y esa palabra se cumple en este tiempo, en esta semana. Esa palabra que me dio hace ya casi 9 años, se cumple en este tiempo. En este tiempo, ahora mismo, el día de hoy. Porque en este momento yo estoy clamando y orando por Venezuela. Y el Señor me dijo, recuerda la palabra que te dije en ese tiempo, se está cumpliendo ahora. Esa, la primerita. Tienes que orar por Venezuela. Sí, porque eso de Venezuela a ti te cayó tan... Total, me ha golpeado. Y te ha golpeado. Y entonces ahora Dios te manda a orar por tu nación. Me manda a orar por mi Cosa nación. que quizás tú no lo hacías en otro tiempo. No, en lo absoluto. Y ahora... Y ahora lo hago, me dice, te veo orando por Venezuela, clamando por Venezuela. Estamos hablando de 9 años atrás. Exacto. Y me dice, yo te veo a ti muy prosperado, te veo como empresario, todas las demás cosas que te dicen. Me dice, veo una nube blanca sobre ti. Y te veo firmando unos documentos, unos papeles. Pero recuerda algo, de donde yo te saqué, nadie más te meterá. Me dijo. El día anterior de la audiencia, y me dice, porque yo tuve que derramar sangre de alguien que amabas para que llegaras a mis pies. Recuerda eso. Así me dijo ese profeta. Cuando yo me hice eso otra vez, me tiré al piso llorando, y decía, Dios mío, gracias por hablarme. Me abrazaron los hermanos de la iglesia, no entendía el por qué, pero ya el Señor había hablado. Un día antes de la Antes audiencia. de la última Nadie te va a meter otra vez ahí. Nadie. Yo le digo, ¿tú te acuerdas de mí? Me dice, no, Dios te bendiga, varón. No, en lo absoluto. ¿Quién eres tú? ¿Te acuerdas de cuando tú fuiste a San Pedro hace 8 meses atrás? Dice, claro, yo estuve ministrando allá. Bueno, yo soy el venezolano que tú llamas. Ven acá, y me dio la mano. Nos hicimos amigos. Y el Señor habla, hermano. El Señor habla. El Señor habla como el Dios que era antes, es el mismo Dios de ahora. No ha cambiado, no se ha inmutado. Es el Dios sempiterno por los siglos de los siglos. Es Amén. el mismo Dios que le habló a Jeremías en la cárcel, el mismo Dios que estuvo con Pablo y Sila, el mismo Dios que estaba con Juan, con Pedro, con todos los que estuvieron en prisión. Así mismo, es el mismo Dios, no ha cambiado en lo absoluto. A Jeremías le daba palabras cuando fue preso por Sedequías, injustamente, y dentro de la cárcel, Dios le hablaba a Jeremías. Así mismo, hermano, es el mismo Dios. Dios no cambia. Dios no se inmuta, Dios no cambia en lo absoluto. Porque tú no conocías a Dios, no Yo no conocías la conocía Biblia. nada, y tú absolutamente empiezas nada. a oír versos bíblicos, una voz que te dice, Dios te da fecha de tu salida, empieza Dios a hablarte Todo, sin absolutamente todavía tú haber tenido una relación plena con Dios. Totalmente. El día siguiente, voy a la audiencia, a la fiscalía de aquí, de Distrito Nacional, y a las 12 del mediodía, sube el asistente de la fiscal general y me dice, yo no sé qué tienes tú. Esto es la primera vez que pasa aquí en la República Dominicana. Vete a tu casa. No hay nada que hacer aquí. ¡Wow! Y yo entré al juzgado, la jueza me ve, la fiscal que me acusa ve los documentos y dice, pero ya va, ve acá. Y dice, no, que se vaya a su casa. Y la jueza me dice, yo no tengo nada que acusarte, lamento mucho tu accidente. Y se puso a llorar la jueza del 5º juzgado. ¡Wow! Y me dice, sé un buen padre y cuida a tus hijos, me dijo. Y esa fue la última vez que pasé por esa situación. Y yo salgo y yo digo, bendito eres, Señor. Miré al cielo y dije, gracias, Dios mío. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y sale de tu boca y no vuelve a ti vacía. Hermano, eso todavía pueden pasar los años y No te estoy viendo que todavía tus ojos se te... pueden No pasar es muy los años. difícil para ti contar estos de testimonio. Hermano, nosotros, una vez que ya crecemos en el Señor y que ya tenemos las fuerzas que sabemos que vienen de Él, uno ya puede hablar de esto con sanidad en su corazón. Sin embargo, el ser humano tiene sentimientos que a veces nos dominan y nos controlan en muchas ocasiones y que siempre van a estar allí. Y uno tiene que lidiar con eso siempre, pero ya no es lo mismo como antes.
Antes no podía contártelo sin llorar y sin flaquear en mis palabras, pero ya no. Y cómo Dios, sabiendo que todo esto iba a venir, cómo el Señor vino guardándote, diciéndote paso por paso, porque tú tuviste al borde de la muerte en Venezuela cuando viviste, Sí. saliste corriendo por la crisis Exactamente. que estaba viviendo en Venezuela, viene este país, entonces manipulando sucede esta tragedia. Totalmente. Que tú nunca pensaste, es decir, cuando el mundo se te vuelve oscuro, eso fue lo que pasó en tu vida, se te volvió oscuro. ¿Qué tú sentiste en ese momento? Que tú sentiste que todo se había acabado. Totalmente. Básicamente era cuando Dios hace lo que aparentemente no tiene sentido. Para Cuando mí lo no que tenía- Dios hace no tiene sentido. Aparentemente no tenía sentido para mí. Y eso que tú acabas de decir está tal cual. En la oscuridad de la noche Dios será como tu mediodía, dice la palabra del Salmo 139. Y en el momento más oscuro, Dios está allí contigo. Y obviamente eso lo puedo entender ya pasado el tiempo. No es, eso es un proceso que todos pasamos, es un proceso que todos vivimos. Obviamente cada quien tiene un testimonio diferente y cada quien tiene un proceso distinto, pero el Señor no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Cuando Él te da una palabra, Él la cumple. Sí, y ahora Dios te ha llamado al ministerio. Estamos haciendo la obra por obediencia al Señor. ¿Okay? Nos ha permitido, ha restaurado mi vida. He podido formar mi familia nuevamente. Tienes tus hijos aquí Tengo contigo. mis hijos aquí conmigo. Y me ha permitido formar el ministerio Ebenecer, porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor, en donde compartimos la palabra, en donde aprendemos del Señor. Y a pesar de que obviamente no es una cosa apoteósica, no es una cosa extremadamente grande, hacemos la obra por obediencia al Señor. Wow, José, tremendo testimonio este que José ha dado. Tendremos poniendo la palabra también en este mismo espacio. José, gracias por ser parte de este poderoso testimonio, hermano. Suscríbase, comparta este contenido, denle me gusta. Dios le bendiga, Dios le guarde y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted. Y gracias por estar ahí. Suscríbase y comparte este contenido. Dios le bendiga y shalom. Amén.